emprendimiento, marketing digital y una gran charla. Esto fue lo que tuve con mi invitado del día de hoy, el director de la Academia de Marketing Online, el señor Óscar Feito. Yo soy Luis GG, este es el podcast número 16 y sin más preámbulos, comenzamos. LG presenta el podcast de Luis G&G. Un espacio para conocer a las personalidades del mundo digital y la manera en la que usan la tecnología para mejorar su vida. Sigue el ejemplo de estos personajes y acompaña semana a semana a Luis G&G en la búsqueda de sus secretos. El podcast de Luis G&G, presentado por LG. Indudablemente, cuando me decidí a regresar a este podcast fue porque, digamos que fui influenciado por muchos nuevos podcasters. La verdad es que descubrí varios y uno de ellos fue Óscar Feito, a través de su Academia de Marketing Online. Gran personalidad, es un podcaster, blogger, emprendedor español que realmente se ha ganado un espacio muy importante en la comunidad de creadores y comunicadores de contenido. La verdad es que siendo así, para mí fue una grata sorpresa que cuando le escribí para invitarlo, no pasaron más de 24 horas cuando él mismo me respondió y aceptó venir a este podcast. Aquí en la charla que tuvimos, estuvimos platicando sobre emprendimiento, me dio consejos de cómo emprender sus negocios, incluso me dijo, oye Luis, tú podrías hacer esto o esto otro. Realmente fue muy interesante porque también me habló de retos, le arranqué algunos consejos y obviamente también respondió el tag de los gadgets. Así que sin más preámbulos, los dejo con mi invitado del día de hoy, el señor Óscar Feito. El podcast de Luis G&G. Pues bueno, ustedes ya lo escucharon en la introducción y la verdad es que me da muchísimo gusto que esté conmigo y que escuches a alguien que yo a su vez escucho en sus podcasts, que ya leo, que ya estoy suscrito, que ya lo sigo en redes sociales y indudablemente creo que para todos aquellos que nos dedicamos a conocer cada vez más el tema de marketing digital, un referente es Óscar Feito. Óscar, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches allá en Madrid, me imagino. Bueno, buenas tardes, cada día más largas las tardes afortunadamente y nada, Luis, muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar aquí contigo, la verdad es un honor y nada, y deseando hablar de esto que tanto nos apasiona. Oye, algo que es increíble, sobre todo, digamos, entendiendo tu historia, es la evolución que has tenido. Me voy a meter mucho más en esos detalles que he estado viendo de ti, pero creo que para todos aquellos que en este momento están escuchando el podcast de Luis G&G, la primera pregunta es, ¿quién es Óscar Feito en este momento? Bueno, pues en este momento, mira que me cuesta hablar en tercera persona de mí mismo, pero pues la verdad es que soy una persona que he descubierto mi verdadera pasión y lo que creo que es mi verdadera vocación, ¿no? Que no es fácil, considerándome una persona relativamente joven y no es otra sino realmente ayudar a otros emprendedores a conseguir sus sueños, a conseguir sus metas, a conseguir sus objetivos, ¿no? Basándome en mi propia experiencia, en lo que yo he hecho. Entonces, si yo tuviera que resumir la gran cantidad de cosas que hago desde marketing online y mentorías y coaching y todo este tipo de cosas, yo lo resumiría en eso. Óscar Feito es una persona que ayuda a emprendedores a conseguir aquello que desean, ¿no? Es así de sencillo y así de complicado al mismo tiempo. Vamos a remontarnos un poco al pasado. Actualmente, por ejemplo, dicen, los niños tienen otro chip. Yo soy de la idea que no, que tienen distintos impulsos. Hay otro tipo de cosas alrededor que obviamente los hacen adaptarse de manera diferente a lo que nosotros lo hicimos. Pero en tu caso, tú estudiaste en Londres Historia y Ciencias Económicas. Sí. ¿Qué hubo alrededor que de pronto, o sea, cuando te llega la propuesta de American Online, si no me equivoco, Terra. Era Terra. ¿Cómo te sientes o te sientes cómodo en el tema de tecnología? Uno de los conceptos que más me apasiona es ese de Steve Jobs, de lo fácil que es conectar los puntos de nuestra vida mirando hacia atrás, ¿verdad? Qué difícil es en el momento dar sentido a lo que hacemos y luego cuando uno mira hacia atrás y va trazando, va uniendo los puntos, es como que todo tiene un porqué, aunque en el momento no lo sepamos, ¿no? Y por eso yo creo que la clave es, sea lo que sea que estás haciendo ahora, hacerlo a full, ¿no? Hacerlo a máximo y aprender todo lo posible porque eso te llevará al siguiente paso y cuando mires hacia atrás todo estará conectado y todo tendrá un propósito. Entonces yo empecé a trabajar en banca de inversión. Bueno, antes de eso yo estudié económicas con historia en la London School of Economics porque me apasionaba las finanzas y yo quería ser banquero como Wall Street. Yo soy un niño de los años 80 y yo quería ser banquero, las grandes operaciones financieras, fusiones y adquisiciones, y bueno, tuve la suerte de que me aceptaron en una de las mejores universidades del mundo para estudiar eso.
Y yo tenía profesores que eran premios Nobel de económicas, o sea, mucha suerte en la parte esta formativa. Pero claro, la salida natural era pues o banca o consultoría. Okay. Yo, para que los oyentes se hagan una idea, yo no había utilizado internet durante mi carrera. Durante lo que es la licenciatura, claro, estoy hablando de los principios de los años 90. Para mí internet no existía como existe hoy. El concepto que tenemos hoy no existe. Entonces yo empecé a utilizar internet cuando concluí esa carrera de económicas con historia y me ficharon en un banco de inversión en la City Londres y empecé a trabajar en un banco. Y fíjate la increíble casualidad que yo ni siquiera sabía lo que era internet porque no lo había utilizado como hoy utiliza la gente desde que nace prácticamente, pero me tocó por puro azar analizar empresas del sector emergente de nuevas tecnologías. Me podía haber tocado electricidad, oil and gas, transporte, retail, todas las áreas que cubría el banco en el departamento de análisis financiero. Y me tocó empresas de internet. Ahora, algo que fue muy interesante escuchando tu perfil, escuchando tu historia en distintos espacios, es que a partir de ahí, obviamente, empiezas a emprender, empiezas a conocer y tú mismo te defines, te vuelves un amante del marketing online. Y un poco navegando en tu blog me doy cuenta que el post más antiguo, más longevo que yo pude encontrar fue del 24 de junio del 2009. El podcast, el primer episodio es del 5 de junio del 2014. Correcto. ¿Cómo fue que decidiste hacer el blog? Me encanta y es un gustazo hablar con gente que ha hecho los deberes y que ha hecho la investigación, porque es como surgen, yo creo, las preguntas más interesantes para el oyente, y está claro que lo has estudiado en profundidad. Yo empecé el blog mientras yo trabajaba en mi startup, ¿no? Mi startup la fundamos en el año 2000-2001 y la vendimos aproximadamente a finales de 2009 por varios millones de euros. O sea, era una red de publicidad contextual similar a Google AdSense enfocada en e-commerce. Entonces, después de justo cuando la vendimos o cuando estábamos a punto de venderla, digamos que yo ya empezaba a estar un poco cansado de ese negocio, ¿no? Entonces yo abrí el blog oscarfeito.com inicialmente con la idea de compartir reflexiones sobre el mercado tecnológico, sobre las startups, sobre los venture capital, sobre la financiación de empresas, un poco compartir mi experiencia como creador de una empresa, no lo que yo hacía en esa empresa, sino más, digamos, alto nivel de conceptos de emprendimiento, pero muy alto nivel, muy orientados a una empresa que quiere obtener capital, riesgo, etcétera, etcétera. Y claro, luego cuando vendimos la empresa y yo ya como que no tenía que hacer, no pintaba nada ahí porque ya no era mía, después de 10 años, empecé a dedicarle cada vez más tiempo a ese blog. Ya casi era como mi refugio personal, donde yo iba plasmando las cosas más importantes que yo había aprendido y cada vez entraba en más detalle en lo que eran técnicas concretas de marketing, de desarrollo personal, más ya herramientas concretas de un emprendedor que quiere construir algo online. Ya no solo la startup con financiación y oficinas y empleados, sino cualquiera que quiere crear un negocio de cero. Y así es como empezó el blog. Simplemente pues de una forma no muy ordenada, ¿no? Es decir, la cosa se fue definiendo a partir del feedback hasta que yo empecé a ver que, bueno, pues que había, según qué cosas yo compartía, la gente le aportaba mucho más valor. Algo que yo analizo en el ambiente de los blogs, por ejemplo, sí. Mucha gente dijo que los blogs iban a morir, yo jamás pensé eso, pero lo que yo sí vi es que en su momento los blogs más conocidos acá en Latinoamérica o incluso varios en España, perdieron ese feeling del blog, de la reflexión, lo que tú mencionabas, sí, del refugio personal, del diario personal, y se convirtieron en sitios de noticias. Y esto me queda muy claro porque los sitios de noticias, los medios tradicionales de comunicación, toman el formato, el feed RSS de los blogs por comodidad, por facilidad para interactuar, y se vuelve una fusión extraña entre el blog y el sitio de noticias. Pero yo sí creo que de pronto hace falta como regresar justo a esos espacios más personales, ¿no? Creo que en el momento en el que vivimos, creo que ese espacio personal, incluso desde mi punto de vista, engancha mucho más con la audiencia que busca algo más real. Claro. ¿Qué opinas al respecto? Mira, estoy totalmente de acuerdo, y lo que hay que ver es, al final, como decíamos al principio, para mí, blog, el podcast, un canal de YouTube, son herramientas simplemente, ¿no? Nosotros tenemos que ver la base, o sea, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento de lo que estamos haciendo? Cualquiera que construye cualquier tipo de negocio en internet y empieza a crear contenidos. Lo que quiere es ayudarle a su cliente potencial a recorrer un camino desde un punto de desconocimiento absoluto hasta una transacción. Si vendes un producto, un servicio, un software, una aplicación, te vendes a ti mismo como coach, como consultor, lo que quieres es, digamos, generar un interés en esa persona, una atracción, un deseo y una acción, al final una transacción.
¿Por qué creamos contenido? Creamos contenido para acompañar a esa persona a lo largo de su trayecto. Y así nacieron los blogs originalmente. Era para compartir, para diferenciarnos, para compartir tu opinión, porque eso es lo que te hace único y eso es lo que hace a alguien que decir, pues me interesa lo que está haciendo este negocio, me interesa, por eso se escribía en un blog. El problema es que eso se acabó prostituyendo un poco, ¿no? Por varias razones. Primero porque al final el blog se convirtió como en un fin en sí mismo. Y el fin era atraer tráfico de SEO. Y atraer el mayor tráfico posible de Google. La gente vio que cuando escribía algo en el blog, pues Google enviaba tráfico gratis. Y entonces, esto que tú dices de gente que empezaba reflexionando, gente como Seth Godin, con blogs muy modestos, muy tal, que no es su caso porque él se ha mantenido fiel, pero muchos otros han crecido, se han acabado convirtiendo en periódicos, en revistas, en granjas de guest posting, donde ya esa esencia personal no está. ¿Por qué? Porque se han vendido a ese tráfico fácil de SEO. Y paradójicamente lo que han terminado haciendo es escribir artículos cada vez más largos, cada vez que aportan menos valor y vacíos de personalidad. No conecta al final. O sea, el contenido escrito cada vez conecta menos. Y en paralelo tenemos un problema, que es que el lector tradicional, que antes tenía un surtido limitado de ofertas para consumir contenido, ahora tiene vídeos, tiene podcast, tiene Facebook Live, tiene Periscope. Entonces tenemos una paradoja en la que los bloggers cada vez están creando contenido más largo y más complejo y más denso para agradar a Google. Y el que se supone que tiene que leer ese artículo en realidad, que es una persona, cada vez tiene menos tiempo y más distracciones. Claro. Con lo cual lo estamos hundiendo los blogs, entre el que lo crea y el que lo lee, porque el que lo lee no va a leer un artículo de 2000 palabras que uno está escribiendo para Google con 70 etiquetas, con un índice que parece eso la Biblia. ¿Cómo va a leer una persona eso a través del móvil? Y precisamente por eso nació mi podcast, o sea, uniéndote lo uno con lo otro. Es decir, yo entendía que para mi negocio hay dos cosas que son fundamentales. Uno, el contenido que demuestre a las personas que yo puedo ayudarles, que yo tengo la experiencia, que yo tengo la autoridad y que yo realmente le puedo ayudar a resolver ese problema, a construir un negocio, ¿vale? Eso es el contenido. Partimos de la base que el contenido tiene que ser bueno. El problema es que hay muchas personas en el espacio del emprendimiento y el desarrollo personal. ¿Por qué me van a elegir a mí? Y ahí es donde entra la personalidad. Es decir, eso que decía Bill Gates de content is king ya no es suficiente. Hoy en día el content, por supuesto, tiene que ser bueno, pero tu personalidad tiene que relucir. O sea, tu éxito no es lo que tú escribes en tu blog. Es la personalidad que tú imprimes en otras redes sociales, en tu podcast, en tu canal de YouTube, que hace que la gente quiera obtener esa noticia de ti, de Luis. Lo que yo hablo de negocios, de emprendimiento, de desarrollo personal, no es revolucionario. Lo puedes encontrar en 20.000 sitios más. Okay. Pero hay personas que se sienten afines a mí, claro, sienten un vínculo emocional conmigo y quieren que yo se lo explique. ¿Y por qué sienten eso? No porque me han leído en el blog, sino porque me han escuchado en el podcast. Hablando de vínculos emocionales, ahora sí, y ya que nos metimos en la parte del podcast, sí, yo debo ser honesto y yo creo que yo debo aproximadamente 2 años escuchándote, en distintos aspectos. De pronto veo un tema y me encanta y me lo chuto y después espero quizá 3-4 meses y regreso. La verdad es que algo que sí veo en tu podcast y en la manera en la que lo haces es ese ánimo y esas ganas por hacerlo. Pero me quiero remontar al episodio 1, porque en ese episodio 1, más allá que sea como esta inexperiencia o no de producirlo, se escucha un Oscar Feito un poco triste. Yo me quedé con una frase que decías ahí, dices, cada vez me encuentro más personas a las que cuesta llegar a final de mes, y no son personas marginadas, son personas cercanas a nosotros. Ustedes estaban viviendo todo ese tema del paro, la crisis, todo esto. ¿Fue todo eso también tu parteaguas para poderlo generar y evolucionar a lo que es ahora el podcast? Para mí eso fue el germen de lo que era el contenido en el blog. Yo empecé a escribir sobre eso, y esa reflexión del primer episodio del podcast realmente era la reflexión que yo me empezaba a hacer en el blog, cuando el blog pasó de ser un site de comentario de si una empresa compraba a otra, a entrar en más profundidad y ayudarle a la gente a construir negocios, ¿no? El podcast nace de otra forma. Nace por una frustración de que nadie estaba leyendo mi contenido en el blog. Entonces es curioso porque no es que sonara aburrido, es que estaba leyendo.
O sea, es decir, yo estaba leyendo el blog porque ya estaba tan cansado de escribir en el blog durante un par de años. Porque como tú bien has dicho, el blog nace en 2009. El podcast nace en el verano de 2014. Entre 2009 y 2014 es cierto que hay un proceso de definición y de ir amarrando de lo que yo quiero escribir, pero durante 1 o 2 años ya lo tengo bastante claro. Pero nadie me lee. Yo estoy volcándome el alma en artículos que yo considero que son muy valiosos. Me frustra tremendamente ver otra gente que está escribiendo artículos desde una cómoda cátedra universitaria de cómo ganar dinero en internet o de marketing online y no lo han hecho. Yo he creado una empresa, he usado esas técnicas de marketing online para venderla por varios millones de euros, escribo artículos que considero que están muy bien escritos y basados en una experiencia real y no me lee nadie. Porque no hago SEO, porque no hago las triquiñuelas de redirecciones, porque no tengo 60.000 seguidores en las redes sociales. Entonces el podcast nace fruto de la profunda frustración de tener algo que sabes que es valioso y no encuentras la forma de que la gente lo descubra. Los primeros 40 episodios del podcast, antes de yo tener invitados, era Óscar leyendo posts del blog de hace 2 años. A ver si leo esto, lo ofrezco en modo audiolibro y facilito a la gente que consuma mi contenido. Hay varios que nos preguntamos, digamos, acá incluso tengo buenos amigos que son de España, que están aquí ya en México. Platicamos y me dicen, bueno, pues ¿de qué vivirá este tío, no? Y yo te hago esa pregunta, o sea, ¿cuál es tu negocio? O sea, ya me dijiste que tú a lo que te dedicas es ayudar a las empresas, a las compañías, a las personas, pero el negocio importante son los ingresos pasivos, sí. Es la consultoría, son conferencias. Hay todo, es para mí una clave en este tipo de negocios. Yo he tenido negocios de muchos empleados. En la empresa que vendimos llegamos a ser 30 empleados con oficinas en Madrid y Barcelona y un modelo de negocio muy claro y un producto que te supone el 90% de los ingresos y punto, que era la publicidad en este caso, ¿no? En este tipo de negocios para mí es fundamental la segmentación. La segmentación de ingresos, ¿no? Entonces, yo ahora mismo a lo mejor tengo 15 o 20 fuentes de ingresos todos los meses. Tenemos básicamente productos y servicios propios, ¿vale? Por infoproductos son un curso online, curso de blogging, curso de podcasting, un ebook. Esos son, digamos, infoproductos propios que vendo yo directamente. Luego algunos de estos infoproductos pueden venderse a través de otras plataformas. Por ejemplo, yo puedo vender un ebook por mi cuenta y también lo puedo vender en Amazon. Okay. Pues ya vamos sumando. A lo mejor uno genera $200 al mes, otro genera 150 y otro genera 75. Eso va por un lado. Luego, claro, cuando tú tienes una audiencia que confía en ti, puedes prescribir productos y servicios de terceros bajo un modelo de marketing de afiliación. Claro. Por ejemplo, yo no puedo crear cursos de todo, libros de todo, productos de todo y hacer de todo. Por lo tanto, si a mí viene alguien y me viene con un problema, yo veo que esa persona no necesita un curso de podcasting, necesita un curso de SEO. Claro. Yo sé que mi amigo Dean Romero, porque le he entrevistado en el podcast y a partir de ahí surge una relación de amistad y de confianza profesional, sé que tiene un gran curso de SEO. Entonces yo a esa persona le recomiendo ese curso y yo gano una comisión. Claro, el tema es que cuando tienes miles y miles de oyentes al día y todo esto empiezas a automatizarlo, detectando el interés que pueda tener cada persona, pues puedes estar generando muchas ventas al día de productos propios y de productos de terceros. Luego está la pata de servicios también. Servicios son consultorías y mentorías para emprendedores independientes y luego ya programas más avanzados que yo llamo programa avanzado de mentoría y desarrollo, que es para empresas. Y ahí lo que hacemos es trabajamos durante 3 meses en función de las necesidades que pueda tener esa empresa, de crear un infoproducto, de desarrollar un embudo, de mejorar su tasa de respuesta. Y ahí es como si yo pudiera volver a tener una startup, pero solo me la dejan durante 3 meses. Okay. Entonces, a mí me mantiene muy entretenido porque estoy ahora tocando negocios súper interesantes que desconocía, pero es increíble como los fundamentos son los mismos. Desde empresas de coches hasta escuelas, hasta psicología, academias de psicólogos. Y ahí ya son servicios. Por lo tanto, realmente la clave es la audiencia. Cuando uno tiene una audiencia fiel, y no hablo de mucha audiencia, hablo de una audiencia fiel y perfectamente delimitada,
los ingresos vienen solos, aunque no quieras. O sea, yo ahora estoy súper agobiado porque no sé cómo voy a afrontar los próximos 2 meses y tengo que rechazar cosas. Okay. Ninguna de estas cosas hace 6 meses pensaba que sería una fuente de ingresos. Son cosas que van surgiendo, son oportunidades que van apareciendo. En el momento en el que tú tienes la audiencia y tienes más o menos una idea del tipo de valor que tú puedes aportar, la forma de materializar, si eso es vía afiliados, vía un curso propio, vía más pasivo, menos pasivo, es un embudo, es una acción puntual, eso sale solo. Yo veo los negocios como un propósito vital, no como un tema para ganar un dinero extra. Veo aportar valor en algo que a ti te apasione. Óscar, una pregunta que a gente como tú les hago siempre... tiene que ver con qué es lo que dentro de tu trayectoria, en este caso como emprendedor, como podcaster, como blogger, como alguien que ayuda, como mentor, qué es lo que sí volverías a hacer si lo repitieras y que no volverías a hacer. Y puede ser tan simple como no vuelvo a contratar tal servicio y ojo con tal cosa, ¿no? O sea, que sí y que no. Pues mira, yo volvería a hacer todos y cada uno de los experimentos fallidos que he hecho. Porque es muy tentador mirar hacia atrás y autofustigarte pensando en la cantidad de vueltas. Y mira, de hecho, esto es un caso es de ayer. Ahora tenemos la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos en Europa y está todo el mundo loco porque hay que cambiar todas las políticas de privacidad, los formularios, hace falta un consentimiento expreso, estoy hablando con abogados, cualquiera que recoja datos personales en Europa es un cambio brutal y hay millones de euros de multas, es una locura. Entonces, entré en mi plataforma de email marketing para ajustar los formularios que tengo en las páginas y añadir la aceptación y veí que había cientos de formularios. Entré en Blogger, tenía cientos de páginas que yo había creado en Blogger, no, cientos no, pero a lo mejor 40 o 50 páginas de experimentos, y yo ahora lo miro y me sonrojaba yo solo diciendo, creé una web para posicionar una cosa de SEO porque había visto un vídeo de SEO. ¿Cómo pensaba que...? O sea, yo lo miraba ahora con lo que sé ahora de lo que hacía hace 10 o 15 años de experimentando y decir, ¿qué pensaba que iba a conseguir con esto? Me sonrojaba. Y mi primera reacción fue, qué pérdida de tiempo si me hubiera centrado desde el principio en lo que hago ahora. Pero claro, yo no sabría lo que he hecho ahora si no hubiera perdido el tiempo en todos esos experimentos. O sea, uno no aprende por ciencia infusa, uno no aprende por magia, uno aprende cometiendo errores. Y para cometer esos errores tienes que experimentar. Por lo tanto, lo que volvería a hacer sería todos y cada uno de esos experimentos, porque todos me enseñaron algo. Entonces yo eso decir, ojalá pudiera volver atrás sabiendo lo que sé hoy, no. Ojalá pudiera seguir haciendo, porque es que va a pasar lo mismo dentro de 10 años cuando vea lo que estoy haciendo hoy. Eso lo volvería a hacer. ¿Qué no volvería a hacer? A mí, yo tuve muchos problemas con el tema de volcarme mucho en lo que dicen los demás, de sentirme muy influido en tanto los comentarios que te puede hacer alguien, ¿no? Yo para mí, buena parte de lo que yo hago en mi negocio ha sido para trabajar mi propio desarrollo personal. Y quizás por eso me gusta tanto lo que hago, porque en el fondo estoy mejorando yo. Considero que en el fondo es toda una forma egoísta quizás para mejorarme a mí. O sea, lo que yo ayudo a la gente en el fondo me ayuda a mí. Claro. Y un ejemplo de esto es, pues, por ejemplo, los comentarios que no te gustan. Gente dice, oye, pues mira, la introducción de tu podcast es muy larga. Entonces yo me cogía un berrinche, me ponía a llorar con lo que me esfuerzo haciendo un programa que es gratis, que me ocupa horas, y viene una persona y me dice que la intro es muy larga, que me tome mucha publicidad, y entonces lo cambiaba. Y lo que no me daba cuenta es que, perfecto, oye, el feedback es bueno y hay que aprender y hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que no puedes hacer es ignorar el feedback bueno y martirizarte con el feedback negativo o constructivo, pero que hay que cambiar. Entonces, quiere decir, ¿mi podcast es un desastre porque 10 personas odian la introducción? O no, se puede mejorar. Pero, ¿y si luego tienes 4.800 personas que te escuchan cada día o 5.000 y les encanta? Ignoramos esos comentarios. Entonces yo, en ese sentido, era muy autodestructivo. Entonces yo eso, si pudiera volver atrás, eso sí lo corregiría. O sea, desde el principio, ser menos autodestructivo, ser más tranquilo conmigo mismo, no tener un nivel de exigencia de que cada persona tiene que tener una respuesta en 24 horas, porque si no van a pensar que tal, que cual.
para mí esto es una cosa que he tenido que trabajar mucho y eso sí lo cambiaría. Por eso sí que me ha provocado pues mucho sufrimiento de intentar agradar a todo el mundo en todo momento. Podríamos resumirlo así. Siempre la gente que viene pasan por un tag que yo tengo, que es el tag de los gadgets. Son 50 preguntas, que obviamente no te voy a hacer las 50 porque no acabaríamos. Te voy a hacer únicamente 5 de esas 50 preguntas. Muy Están bien. divididas en básico, intermedio y épico. Y tienen que ver con cultura digital, con cultura geek, con cultura pop, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tú eliges un número, son 5 números, del 1 al 50. ¿Con cuál arrancamos, Oscar? Pues venga, 1. 1. ¿Cuál fue tu primer gadget? Mi primer gadget fue un Amstrad PC 1640, que fue, bueno, gadget en toda regla, un Claro, ordenador, claro, pero claro. Amstrad PC 1640 costó una fortuna en aquella época y era el ordenador más increíble porque tenía disco duro. Se llamaba 1640 porque tenía 40 megabytes de disco duro. 40 megabytes. Y yo me sentía el rey del mundo porque mi amigo Charlie tenía el Amstrad 1512, que tenía 2 disqueteras de 5 1/4 en horizontal y no disco duro. Y hoy lo pienso y digo, ¿cómo funcionaba eso? Pues mi primer gadget fue Amstrad 1640 con disquetera de 5 1/4 y no sé si eran 20 o 40 megas de disco duro. Qué increíble, qué increíble. Siguiente número, Oscar. 5. 5. ¿Cuál era tu caricatura favorita de la infancia? A mí me gustaba mucho Scooby-Doo. Scooby-Doo. Siempre me ha gustado mucho Scooby-Doo. Me gustaba mucho el concepto de los disfraces, el concepto de que siempre era alguien muy ingenioso detrás, que estaba haciendo planes muy elaborados para disfrazarse, para hacerse como si volara, para hacerse un espíritu, y digamos que nunca había nada paranormal, al final siempre lo descubrían. Eso me gustaba mucho, la serie de Scooby-Doo, fantástica. Increíble. Siguiente número. 15, por ejemplo, vamos de 5. Vamos de 5, muy bien. ¿Alguna aplicación o servicio web que te haya salvado la vida? Uy, yo soy muy fan, por ejemplo, de Buffer. Yo uso mucho Buffer, pero es increíble porque tengo muchas automatizaciones diferentes, y lo reviso todos los días en el móvil. Todas las mañanas yo miro lo que me ha metido Buffer en la cola, es decir, yo no autoposteo. Y yo veto, pero yo tengo 20, 30, 40 fuentes interesantes de marketing, de negocios, de emprendedores, y eso me alimenta el Buffer automáticamente. Y yo normalmente todas las mañanas reviso lo que estoy publicando, quito, pongo, y a mí eso me ha solucionado buena parte de la gestión de redes sociales. Luego hago una gestión activa de responder y tal, pero lo que es el compartir contenido de valor, fantástico. ¿Nos vamos con el siguiente 5 o...? 25, ¿por qué no? Claro. Va, perfecto, muy bien, vamos. Si pudieras elegir un gadget de ficción que se volviera realidad, ¿cuál sería? Wow. Uy, a mí me gustaría mucho el teletransporte. El teletransporte me encantaría. Yo tengo familia afuera y me da tanta pereza viajar. Odio viajar. Me gusta estar en otro sitio. Me encanta conocer otros países. Me encanta conocer otras culturas. Odio el viaje. El concepto de llegar a un aeropuerto, tener que quitarme toda la ropa, que me piten y tal, quítate el agua, déjese esto es muy grande, este jabón no lo puede pasar, deja en la colonia, guarde el otro en una bolsa de plástico, súbalo, bájalo. No puedo. Entonces, mira, te voy a contar una cosa. Mi hermano vive en Los Ángeles, California. Okay. Soy la única persona de la familia que no le ha ido a visitar en los últimos años desde que fue a vivir ahí, porque soy incapaz de afrontar el concepto de 14 o 15 horas en aeropuertos. Es tan ridículo como eso. Oye, o sea, si yo me pudiera teletransportar, vamos, lo compraba ya. Oye, sí, último número, nos queda una última pregunta. 35. 35, pues muy bien. Vamos con esta y es, ¿qué es lo más geek, nerd que has hecho en tu vida? Mira, yo creo que esto no lo hemos comentado, pero tú como fiel oyente del podcast, y yo creo que hay alguna pista por aquí, yo soy muy fan de los parques Disney, pero muy fan. De hecho, el póster este es de Haunted Mansion. Yo creé el primer blog de los parques Disney en español. Cuando estos experimentos que yo hacía, cuando vivía yo en Estados Unidos de pequeño, vivía en Washington. O sea, antes de ir a estudiar a Londres vivimos 4 años en Estados Unidos y todos los años hacíamos como una peregrinación familiar a Orlando. Okay. Desde los 4 a los 8 años. Me impresionó mucho como niño por el concepto de parque temático. A medida que fui creciendo, yo no sé si era por la nostalgia de esos viajes de la infancia o por el interés empresarial en Walt Disney, yo empecé a investigar. Y entonces se fusionó mi pasión infantil por los parques de Disney con el aspecto de negocio.
y creé un blog sobre los parques de Disney, cómo apreciarlos, todos los detalles ocultos, toda la tecnología que hay detrás. Y hoy en día esa site se llama disneyadictos.com y es una comunidad que tiene casi 70.000 personas en Facebook. Y cuando yo le digo a la gente, no, yo tengo un Facebook de Disney Adictos con 70.000 fans, he publicado 2 guías de viaje de Walt Disney World que están en Amazon, se venden. O sea, guías de viaje, atracción por atracción, restaurante por restaurante, hotel por hotel. Y que tengo, vamos, colecciones de Disney, todos estos muñequitos que son, bueno, son colecciones de fanáticos de Disney. Esto, lo más friki que he hecho, yo creo que ha sido crear lo que, bueno, es un negocio que sigue generando dinero, por cierto, pero el concepto de una persona de 40 y tantos años escribiendo sobre parques Disney, a muchos lo considerarían como friki, quizás, sí. Óscar, pues en primer lugar, felicidades por lo que has hecho, felicidades por este concepto que yo, algo que sí alabo de gente como tú y sobre todo me encontró varios allá en Europa, es este concepto de dar algo de sí a los demás, y eso creo que es karmático y eso obviamente genera que ustedes también obtengan una ganancia, pero creo que eso ayuda a crecer y realmente me he enamorado de esos conceptos y creo que he entendido mucho también de mi vocación a través de ustedes, así que muchas felicidades por todo esto, muchas gracias por todo lo que, digamos, como oyente te puedo decir, hemos aprendido varios contigo, y que ojalá que haya podcast y haya más formatos y haya muchos casos de éxito que tú nos puedas seguir narrando. Ojalá, Luis, pues muchísimas gracias por la invitación, lo he pasado genial rememorando todas estas cosas geek, varias, y hay más que nos daría para otro episodio, ya para otra ocasión, pero nada, te agradezco muchísimo la oportunidad y lo he pasado fenomenal y nada, a tu disposición para lo que necesites. Finalmente, la gente, obviamente, que dejaremos aquí todos tus datos, pero que quiera estar en contacto contigo, ¿dónde lo puede hacer? Mira, oscarfeito.com, ahí tienen todo. Ahí tienen, si quieren redes sociales, ahí está el podcast. Si prefieren leer, pues ahí tienen los posts, tienen el canal de YouTube donde pues lo hablo. O sea, realmente es el mismo contenido expresado de distintas formas. Así que ahí tienen todos los datos de contacto y quizás es lo más fácil. El podcast de Luis G.I.G. Pues ahí lo tienes. ¿Qué te pareció esta visión de Óscar Feito? ¿Te identificas con algo? ¿Sientes que tu historia es similar a la de él? ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Y qué te gustaría, digamos que, hacer como Óscar Feito? Recuerda que puedes dejarme todos tus comentarios en este mismo espacio o bien escribirme en Twitter, @LuisGig, para dejarme tu opinión. La próxima semana te invito a que descargues otra vez este podcast porque realmente mi invitado será increíble. Me refiero a una personalidad hecha y derecha en el mundo de la creación del contenido digital. Él es cineasta, es emprendedor, es promotor de la creación de podcast a través de su propia empresa que es Dixo.com. Me refiero al señor Dani Sadia, así que te invito a que vengas a escuchar la charla que tuve con el señor Dani Sadia la próxima semana. Por lo pronto me despido, yo soy Luis G.G., este fue el podcast número 16 y aquí, como siempre, continuamos. El podcast de Luis G.I.G., presentado por LG.